Hola, soy Francisco Cervantes, Paco Cervantes, y es un gusto que estén aquí con nosotros. Hoy hablaremos de la detección temprana de la violencia de género en adolescentes. Gracias por estar aquí y también muchas gracias a mi amigo José María González por estar acompañándonos desde España. José María, muchas gracias por estar aquí. Eh, Gracias a ti, Paco. Es un placer enorme. Gracias, qué gusto. Y te conocí en un foro internacional sobre masculinidades. Y me encantaría que tú te presentaras para iniciar y cómo es que tú llegas a estos temas de las masculinidades, José María. Gracias, qué bueno que estás aquí. Gracias. Bueno, pues yo soy terapeuta, soy técnico de igualdad, que es una titulación que hay aquí en España, y además soy docente y trabajo en la línea pues, de la igualdad de género y las nuevas masculinidades. ¿Y cómo llego a este mundo? Muy buena pregunta. Llego, como a mí me gusta decirlo, por la puerta grande. Viví de cerca una experiencia de violencia de género y fue tan impactante para mí que decidí que tenía que tomar cartas en el asunto, que no me podía quedar indiferente. Fue entonces cuando decidí empezar a formarme, a investigar, a indagar y ya de esto hace casi 4 años. Y aquí estoy. Claro, creo que sí nos pasa lo mismo, ¿no? Quienes estamos en estos temas tenemos como una contribución o hay una línea para de hacer de esta militancia un sentido de vida. Mm. Platícanos más, José María, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo allá y en dónde? En fin, danos Bueno, contexto. sí, yo principalmente me muevo en el sur de España, ¿vale? En Andalucía y Extremadura, que son entre las dos comunidades que me muevo. Soy andaluz y ahora mismo resido en Extremadura por trabajo. Y con chicos, varones principalmente, en los centros educativos, porque es donde creo que hay que invertir, hay que comenzar a invertir los esfuerzos ahora. Si no empezamos a implicar al hombre, difícilmente podamos resolver la problemática. Y por ello creo que es importante, importantísimo, incidir en la adolescencia, que es la etapa para mí personalmente de mayor calado en la personalidad de una persona. Claro, claro. Yo creo que es una muy buena decisión y oportunidad empezar con la adolescencia. Es donde tenemos muy buena proyección. ¿Así lo consideras para influir en el futuro de los compañeros? De los, de las y los Sí, a adolescentes. ver, para mí claro, la adolescencia es una etapa muy compleja. Todos los adultos hemos sido adolescentes, incluso muchos adultos siguen siéndolo en gran medida. Y, y sabemos lo compleja que, Ujú. lo compleja que es la etapa en cuanto a la construcción de la identidad, ¿cierto? La masculinidad como parte de esa identidad tiene un amplio campo. Sin embargo, en la adolescencia la masculinidad aún no está, a mí me gusta decir que la armadura de la masculinidad aún no está ajustada en la adolescencia. En la etapa adulta ya es más complicado. En la adolescencia tenemos margen de trabajo, margen de mejora. Por ello creo que es el momento en la adolescencia de comenzar a confrontar y de llevar al cuestionamiento del varón sobre su estilo de masculinidad. Un estilo de masculinidad que se aprende dentro del proceso de socialización y se aprende por imitación, como todos sabemos. Y claro, solo imitas aquello que ves y lo que ves responde a un estilo de masculinidad tradicional y patriarcal que no hace otra cosa más que fomentar la opresión y la desigualdad entre los géneros. Por eso es importante que en esta etapa evolutiva, en este tránsito entre que dejo de ser niño y empiezo a ser adulto, podamos hacer los reajustes internos necesarios para que en la etapa adulta ese patrón de masculinidad pues haya sido cuestionado y cambiado por otro. Claro. ¿Y cómo es entonces que tú empiezas a trabajar? ¿Qué estrategias utilizas? Porque de España ha contribuido mucho para el trabajo de género. Recuerdo a Joseph Vincent Márquez, a otros teóricos, a todas las micromachismos. En fin, hay como mucha aportación. ¿Cómo es que tú trabajas con los jóvenes? Platícanos un poco las estrategias que utilizas.
Pues yo hace como eso, como unos 3 4 años, se me abren las puertas de un instituto y comienzo a trabajar con adolescentes, ¿vale? Tanto varones como chicas, el tema de la igualdad. Y veo que las chicas, pues, tienen mucho más conocimiento, mucho más recursos que los chicos. Los chicos tienen una resistencia tremenda, y me doy cuenta de que ellos lo que hacen no solo es negar, sino que entran en un, bueno, sí, entran en una negación continua y en un estado defensivo permanente. Entonces, decido, oye, pues voy a intentar trabajar solo con los chicos. Y me sorprendo cuando al quedarse ellos solos, sin la presencia de las chicas, hay ciertos patrones de conducta que se desactivan automáticamente. Automáticamente, al no haber presencia femenina, ciertas conductas como la del el gallito del corral, como a mí me gusta llamarlo, desaparecen y se quedan un poco perdidos, un poco como, bueno, ¿qué hacemos aquí? Y es donde me doy cuenta la importancia de comenzar a trabajar en grupo. La importancia de comenzar a trabajar en grupo. Porque las veces que intenté trabajar a nivel individual, había un miedo enorme de que si el varón a nivel individual cambiaba, el resto del grupo lo fuera a rechazar. Entonces, cuando esto se hace en grupo, se crea una sinergia y una resonancia que hace que el mismo grupo se convierta en agente de cambio, en agente de transformación. Y es lo que expuse en el seminario internacional y lo vuelvo a exponer desde mi experiencia, que es fundamental trabajar en grupo, donde nadie se puede esconder y donde cuando uno se da el permiso de mostrarse, se da el permiso de poner sobre la mesa la emoción, se da el permiso de reconocer que tiene miedo, que no es capaz, automáticamente el grupo lo acoge y ese permiso de alguna manera se hace extensivo. Y ocurre magia, Paco. Yo creo que has de ser un muy buen modelo porque da ese permiso, has de tener muchas estrategias de acercamiento, de aceptación, de empatía. ¿Cómo es que le haces para, y cómo es que alguien que quiera trabajar con jóvenes estos temas, te podías aportar? Para mí es fundamental dos cosas, ¿vale? La primera es ponerme delante del espejo antes de entrar y preguntarme qué tipo de modelo masculino estoy siendo y cómo estoy, cómo me siento, qué emoción tengo en este momento que pueda poner en juego, independientemente de si la catalogamos como positiva o negativa. Es decir, si estoy triste, entro con la tristeza y la pongo en juego. Si estoy alegre, entro con la alegría y la pongo en juego. Pero sobre todo ese cuestionamiento continuo de, oye, yo que vengo aquí a trabajar con estos chicos, ¿qué varón estoy siendo? ¿Qué hombre estoy siendo en este momento? Porque es inevitable que la sociedad te empuje a ser el hombre que se espera de ti y es una lucha continua, ¿no? Entre el yo y la sociedad, ¿no? Esto que en gestal se llama el organismo y ambiente. Eso es lo primero. Y lo segundo es invertir tiempo y recursos en crear una buena vinculación con los chavales. En que te vean como un igual y desde ahí poder acompañar su proceso desde un plano, para mí, yo lo catalogo desde un plano de humildad y honrando el camino de cada uno, dándole su espacio. A mí me gusta llamarlo presencia ausente, estando a su ritmo, en la dirección en que cada uno necesite coger, sin intervenir en exceso y sin estar demasiado ausente. Y sobre todo, crear vínculo, crear vinculación, ganarse la confianza, crear un clima de unión, un clima de seguridad, un clima donde ellos vean que se pueden expresar abiertamente. Y para eso, qué mejor que yo, como docente, como terapeuta, como lo queramos llamar, me dé el permiso previo, ¿no? Que vean que, bueno, que si un hombre muestra determinadas emociones no se acaba el mundo, no pasa nada. Porque parte de mi trabajo, como yo entiendo que tiene que hacerse, es movilizar aquellas partes de la personalidad del varón que han sido alienadas de la personalidad en el proceso de socialización. Es decir, en ese movimiento identificación-rechazo para ser hombre, hemos tenido que desprendernos de la mitad de nuestra personalidad. Vamos caminando por el mundo con la mitad de las herramientas. No se nos permite expresar determinadas emociones, se nos obliga a comportarnos de determinada manera y todo eso tiene un coste psicológico que si el varón realmente fuera consciente
haría el cambio ya. Lo que pasa es que no somos conscientes ni del coste ni de los privilegios que ostentamos por estar ahí. Entonces, gran parte del trabajo inicial es esta, es crear vinculación y empezar poco a poco a movilizar aquellas energías, aquellas partes de la personalidad que el varón tiene proyectadas fuera. Para esto el grupo es genial. El grupo es un juego de espejo donde proyectar continuamente. Me parece fabuloso y a veces cuando uno es padre está en una posición muy distinta a la que tú nos propones, ¿no? Que es la empatía, la humildad, la apertura, el ser tú mismo, como dices tú, el mostrarte y el permitirte, ¿no? Que no es quizá entonces un asunto ni directivo ni educativo en el término de decirles, sino que dejarlos ser y escucharlos con humildad, con cercanía. ¿Es Mm, así? mm. Sí, claro, es llegar al punto en el que ellos se puedan dar el permiso de ser quien son sin responder a un estereotipo. Ahí es donde yo entiendo que empieza la libertad personal. Cuando yo me puedo permitir ser tal cual soy, independientemente de lo que se espere de mí o de lo que la sociedad espere de mí como hombre, como hijo, como compañero, es lo que soy con todo esto y con todo lo que antes no tenía y ahora empiezo a tener. Y para esto, pues, es fundamental que se sientan seguros y que vean que Por más supuesto. allá del modelo establecido, del modelo aprendido, hay un mundo. Fuera de esa armadura, como yo digo, fuera de esa armadura hay todo un mundo de posibilidades. Sin llegar nunca a intentar, porque creo que es un gran error, por lo menos en el trabajo con adolescentes, sin llegar nunca a intentar cambiar un modelo por otro. Es decir, un modelo de tradicional, perdón, de masculinidad tradicional por uno de lo que se conoce como masculinidad alternativa, ¿no? Porque al final no deja de ser otro estereotipo. Yo considero que cada uno tiene que llegar a ser un hombre libre, un hombre único, auténtico, siempre y cuando no oprima, no se ponga por encima de nadie, ni por debajo tampoco, que es muy importante. Que muchos hombres en la lucha por demostrar la masculinidad también tendemos a ponernos por encima de otros hombres, ¿no? Como si la masculinidad tuviera una grada, una graduación, perdón, una escala, y mientras más arriba estás, más hombre eres. Y para estar ahí arriba, pues el coste es aún mayor, ¿no? En cuanto a movilizar agresividad, violencia, una sexualidad compulsiva, responder firmemente al rol estereotipado, a lo que se espera de ti. Y lo que se espera de ti no es ni más ni menos que un caballero de Disney que va rescatando damiselas por ahí, cuando ninguna damisela ha pedido ser rescatada. Y Claro, esto, sí, ¿no? Esto de trabajar con los adolescentes es muy bonito, es un trabajo precioso, a la misma vez es muy complicado, porque tienen la violencia totalmente interiorizada como forma de conducta, como patrón conductual. Es decir, aprendemos desde pequeños que los niños tienen el monopolio de la violencia y la pueden expresar libremente. Y claro, eso se va afianzando en la personalidad cuando llegamos a 13, 14, 15, 16 años. Es un recurso que cuando le quitas el recurso o le dices que no lo puede utilizar abiertamente, se quedan sin recursos en muchas ocasiones. Es ahí donde tenemos que empezar a, como yo digo, a empujar a la incertidumbre. Empujar a la incertidumbre de vamos a explorar qué otras posibilidades hay de ser hombre, más allá del hombre que se espera que seas y que tú realmente no quieres ser. Porque otra de las cosas que tengo clara y que comparto contigo es que los varones no son machistas de nacimiento. No hay una hora a la que nazcan los varones machistas en el hospital. Los varones van aprendiendo a ser machistas, pero tengo muy claro que son hombres igualitarios en potencia. Hay que estimular esa potencialidad. Y es muy difícil en una sociedad tan condicionada y tan acostumbrada al status quo hacer ese condicionamiento, hacer ese cuestionamiento, ¿no? Pero si no lo hacemos no vamos a cambiar nunca. Y es lo que yo, de alguna forma, pues intento en mis intervenciones. Oye, me parece que da claves impresionantes. El grupo es entre iguales. El grupo es para Ujú. manifestarse cómo son, cómo sienten, ¿sí? Y como no nacen como con este machismo, como tú dices, sino que se va aprendiendo, pero ¿cómo nos explicamos el comportamiento de ellas
y de ellos, porque la socialización, bueno, no es igual, a las mujeres unos roles, a los hombres otros roles. ¿Cómo vas como generando esas conciencias para desaprender esta socialización de género? Eh, a mí me gusta trabajar mucho, como comenté en el seminario internacional, con la Gestalt, ¿vale? En cuanto a proyección. La Gestalt para mí es brillante en cuanto a te permite trabajar con la proyección y una vez que proyectas puedes reintegrar eso que has proyectado. Y buena parte de esta proyección la hago a través de diferentes dinámicas y también valiéndome de contenido audiovisual, ¿vale? Aquí en España tenemos una serie, que no sé si allí la veis también, que se llama La que se avecina, que es una serie cuyos personajes, pues, bueno, es una serie que responde a los modelos tradicionales de masculinidad, ¿vale? Y uno de estos personajes, llamado Antonio Recio, pues es un maltratador en potencia. Lo que pasa es que nos venden ese maltrato psicológico y sexual en clave de humor, ¿vale? Nos lo venden como un personaje divertido que maltrata sistemáticamente a su mujer y la humilla, ¿vale? Entonces, cuando yo pregunto por esta serie, todos la conocen y digo les pregunto cuál es vuestro personaje favorito, automáticamente todos me dicen que este es su personaje favorito. Y le pongo algunas escenas donde él sale humillando a la esposa, no llega a pegarle físicamente, pero sí la obliga a hacer determinadas prácticas sexuales, ¿vale? Quito estas escenas y les pregunto qué creen que pasan ellos cuando la serie acaba en casa de este señor. Entonces se quedan mirándose y entonces les pongo unas escenas de la peli Te doy mis ojos. No sé si te suena. Que es Sí, claro. bueno, la película es, si la has visto, sabes que es una auténtica obra de arte, a pesar de mostrar lo que muestra, ¿no? Le pongo unas escenas, quizás las más duras de toda la película, y se quedan sorprendidos y les digo, bueno, pues esto es lo que pasa en casa de Antonio Recio cuando se acaba cuando quitamos la tele, esto es lo que pasa. Que este marido hace esto con esta esposa. Y empezamos a hablar de violencia de género. Y creo que es la primera hipótesis, la primera cuestión que hay que despejar con ello. ¿Qué es la violencia de género? Y todos se van al estrato superior, ¿no? A la violencia visible, a lo físico, a lo sexual. Sin embargo, no son conscientes de todas las capas invisibles que existen y que ellos ejercen sistemáticamente porque es que lo han aprendido. No pueden hacerlo de otra manera. Si no se lo han cuestionado nunca, ¿cómo van a cambiarlo? Entonces empezamos a ver cómo se ejerce la violencia psicológica, cómo se ejerce la violencia verbal, cómo se ejerce la violencia social a través de redes sociales, del móvil, porque en la adolescencia esto es tremendo. Y empezamos a llegar a un cuestionamiento de, oye, ¿esto que yo hago realmente puede causar ese daño? Porque nunca se han cuestionado. Porque ellas están acostumbradas a que eso también está tildado de normal. Entonces ellas están acostumbradas a que es normal que su pareja o que su chico le mire el móvil, le mire la foto, le exija las claves de sus redes sociales, la someta a determinadas prácticas sexuales. Lo tienen por normal y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es cuestionarlo, porque en el campo de la sexualidad es donde mayor abanico de conductas agresivas se dan en la adolescencia con mucha diferencia. Cosas que no me he encontrado en la etapa adulta, me lo encuentro en chicos con 11, 12, 13 años. Prácticas tales como a través de chantaje, de amenaza de ruptura, de amenaza de abandono, obligar a las chicas a hacer determinadas prácticas sexuales que ponen en riesgo su salud, como la que puede ser eyacular dentro de ella sin su consentimiento y sin un preservativo, y obligarla después a tomarse una pastilla anticonceptiva con la explosión hormonal que ello conlleva. He llegado a conocer casos de chicas adolescentes que de tanto abusar de este método han terminado desarrollando un trombo. Algo que me parece bastante serio, pero no nos lo cuestionamos. Está tan normalizado que no nos lo llegamos a cuestionar o tener un embarazo con 14 años, con el condicionamiento que ello conlleva para la criatura que viene, para la madre y para el padre. Estamos hablando de 14 años, con toda la vida por hacer. Entonces, yo siempre que voy a un centro educativo digo que yo tengo que hablar del sexo y por ende tengo que hablar del porno. Si no se me permite, porque hay centros educativos que le dan mucho recelo, no trabajo. Porque es que si no trabajamos en esa área no estamos haciendo nada.
porque sus referentes sexuales vienen del porno, y el porno que nos enseña a someter, a oprimir, a poner a la mujer al servicio del hombre y a denigrarla de tantas maneras nos dé la gana. Si no empezamos ese cuestionamiento, porque un chico ve una película de Superman y no se le ocurre saltar de un edificio, pero ve una película porno y está deseando coger a la chica y hacer lo mismo que ha visto, sin plantearse, oye, la otra persona, ¿qué pasa? ¿Dónde queda? ¿Cómo se siente? Y esto yo creo que es bastante grave. Y me estoy encontrando casos de abusos sexuales con 10, 11 años. Sí, el último caso fue una chica con 11 años que con 9, 2 años antes, había sido abusada por unos compañeros de clase. Y creo que es un tema que hay que poner encima de la mesa. Si esto no se pone encima de la mesa, todo lo que hagamos cae en saco roto. Como que eres capaz de entrar en su mundo, permitir que ellos mismos se cuestionen, y lo más asombroso es que sin moraleja, solo como, ahora sí, como dices tú, proyectarse, que vean y que analicen, algo que han naturalizado, ¿sí? Mira, yo siempre digo, Paco, que yo tengo 34 años de experiencia como hombre. Y yo pongo mis experiencias personales, no más allá de la formación, más allá de un título. Yo soy hombre y he nacido en esta sociedad y he tenido esta educación y he hecho todo lo que han hecho ellos. A mí no me cogen de nuevo. Yo no nací de una paloma. Yo nací y me educaron y he sido machista y he tenido conductas abusivas y yo sé lo que pasa en la cabeza de un adolescente porque yo he sido adolescente. Y sé lo que pasa cuando sales por la noche y te bebes una botella de ron. Y sé el permiso que el varón se da, porque yo me lo he dado. Y me lo he dado porque no era consciente del daño que podía causar. Cuando fui consciente dije, coño, pues esto hay que cambiarlo un poco, hay que trabajar con los chavales, hay que hacerle como en Matrix, ¿no? Al menos que tenga la opción de elegir qué píldora se quieren tomar. Si quieres seguir con Claro. esta conducta, perfecto. Bueno, perfecto no. Si quieres seguir con esta conducta, no puedo hacer nada. Pero Asume las tienes que responsabilidades. saber que hay otra. Claro. Tienes que saber que hay otra. Tienes que saber que hay otra. Y que, claro, como bien dices, cada conducta tiene una responsabilidad. Estamos hablando de que en España, según las cifras oficiales, hay una violación cada 4 horas. Una violación cada 4 horas, que es una auténtica barbaridad. Y estamos hablando que, según cifras oficiales, una de cada 3 mujeres ha sufrido algún tipo de agresión sexual. Oficiales, yo parto de que todas las mujeres han sufrido algún tipo de acoso sexual y de que todos los hombres lo hemos ejercido. A mí me gusta hablar claro. Creo que a los chavales hay que hablarles claro. Y hay que hablarles de que cuando haces esto estás agrediendo a una persona. De que no eres nadie, de que no tienes ningún derecho sobre esa persona. Y cuesta mucho en determinadas ocasiones que se lo metan en la cabeza. Uno de los casos que se me dio antes de las vacaciones de verano en un instituto, pues fue un chico que al terminar el trabajo levantó la mano para hacer una pregunta, se puso en pie, yo siempre les pido que se pongan en pie para que lo vea todo el mundo, y me dijo, oye, tengo una cosa que no tengo clara. Digo, a ver, cuéntame. Dice, entonces, si mi novia me engaña con otro, ¿no le puedo pegar? Y yo me quedé como diciendo, me lo está preguntando de broma, no es serio, después de 2 horas que llevamos aquí machacando el tema. Y claro, lo tienen tan integrado que es que les cuesta, en ocasiones les cuesta horror entender que la violencia no tienen derecho a ejercerla ni contra ellas, ni contra sus compañeros, ni contra ellos mismos. Porque este es otro de los eternos argumentos de los negacionistas, ¿no? De que los hombres se suicidan mucho porque cuando hay un divorcio, pues los hijos se los queda la madre, pero no llegan a entender que todo esto forma parte del mismo machismo. Que la misma justicia dice que es la madre la que mejor puede cuidar de los hijos por el hecho de ser madre. Y no se lo cuestionan. Y no se cuestionan de que el hombre llega al suicidio por una gestión emocional pésima, porque no nos han enseñado a gestionar emociones, porque somos unos pésimos gestores emocionales, porque ese mundo emocional ha quedado reservado a la mujer. Y son los mismos negacionistas los que, sin darse cuenta, están reforzando la realidad del machismo. Pero el que no quiere ver no puede ver.
Claro, pero me encanta porque la potencia tuya me recuerda a tu paisano que canta, conozco muy bien a esos, soy uno de ellos, ¿no? Serrat lo dice ¿A en qué, alguna de sus a qué canciones. paisano te refieres? Serrat, Serrat canta una Ah, canción, ahorita vale, que vale. hablaste tú, dice, conozco muy bien a esos, soy uno de ellos, ¿sí? Claro, claro. Y en esa honestidad, en esta cercanía, no es que se trata de dar moralidad, sino se trata de cercanía, que ver quiénes estamos siendo, qué tenemos que ver, qué tenemos que disfrutar y cómo tenemos que como empatizar será el asunto, ser más compasivos, como es un poco esa tarea de Mm, ser consigo mismo y con los demás. Este es un poco el asunto de este gestionar las emociones. ¿Cómo lo ves? claro, al varón, bueno, ni al varón adolescente ni al varón adulto se le puede hacer un proceso del tipo que sea, docente o terapéutico, desde el juicio, desde el no eres válido, no eres apto, tienes Claro, que cambiar, porque eso automáticamente va a desembocar en una conducta defensiva, eso es de manual. Si eso no lo claro. tenemos claro, por eso es importante que con los varones haya otros hombres trabajando, que vean, porque ya saben que las mujeres ya saben esto, ya saben lo que les va a contar. Pero cuando se lo cuenta un varón es diferente. Sus caras cambian, ¿no? A mí, yo he llegado ahí a trabajar con chavales y claro, me han dicho, bueno, pero si tú eres un tío, ¿cómo nos vas a contar esto? Digo, ¿y qué tiene que ver que sea un tío, ¿no? Esa pertenencia al grupo masculino y al reforzamiento de la identidad masculina grupal, claro, cuando alguien la cuestiona, es como, joder, a ver si va a ser verdad lo que está diciendo este. Y es importante no juzgar, no están haciendo lo que han aprendido, no pueden hacer otra cosa hasta que la aprendan. Para ellos es normal ese trato, hasta que empiezas a no serlo, como me pasó a mí. Para mí era normal hasta que empecé un cuestionamiento que dije, joder, pues y pasé a otro estrato, ¿no? Como decía Fritz Perls, ¿no? Prefiero verme como una célula dentro de un organismo mayor y preguntarme qué tipo de célula estoy siendo. Pero para eso tengo que tomar conciencia, que ese es el primer paso y es donde hay que invertir muchísimos esfuerzos. Tomar conciencia, asumir la responsabilidad y cambiar. Y esto no es fácil, porque hay una corriente social que te lleva en una dirección. Tú tienes que enfrentarte a esa corriente. Por el camino, pues hay mucho juicio social, mucha crítica, pero cuando empiezas a reconstruirte por dentro, cuando empiezas a reintegrar todas esas partes de la personalidad que has ido dejando por el camino y tu estructura empieza a ser fuerte, te das cuenta de que te afectan menos esas críticas. Te das cuenta de que vale más tu libertad que la aprobación social. Y de esto se trata, de libertad. No estamos hablando de cosas pequeñas, ¿eh? Estamos hablando de ser una persona Claro. libre, libre psicológicamente, mentalmente, libre de poder vivir sin tener que demostrar continuamente mi valentía, mi valía, mi fortaleza, de poder dejarme cuidar. Esto es algo que a los varones nos cuesta muchísimo, que nos cuiden, sobre todo si nos cuida una mujer, ¿no? Demostrarme vulnerable, oye, no puedo con esto, necesito que alguien me abrace. Esto a un varón adolescente no se le mete en la cabeza de ninguna de las maneras. Por eso hay que trabajar desde el principio, poco a poco, movilizando movilizando la parte blandita, reintegrando mucho todo lo que se ha ido dejando por el camino. Y a mí me gusta trabajar también con lo físico, incluyendo el cuerpo, metiendo movimientos, pues bueno, de bioenergética, provenientes del tai chi, movimientos muy suaves, porque es a través del movimiento físico donde se va a generar el movimiento mental. Y todo esto tiene que ser, pues eso, acompañado con mucha conciencia, a veces mucha más de la que a mí, de la que a mí me acompaña, y con mucha compasión, de que el varón está donde puede estar y si pudiera estar en otro sitio lo estaría, pero es que no puede. Entonces vamos a darle a cada uno su ritmo, a cada uno su espacio, a cada uno su tiempo. Y a mí me gusta Mm. decir que con una mano confrontamos, con otra acariciamos, buscando un equilibrio. No puede ser todo confrontación, no puede ser todo caricia. Tiene que ser un trabajo muy en equilibrio. Claro, yo creo que ahí es lo que estás enseñándonos, cómo el grupo es ese gran maestro, ese gran espacio de cercanía, de honestidad, de crecimiento colectivo, como tú dices, sin el juicio,
con la cercanía y que cada quien con honestidad, con humildad, se vaya expresando, ¿no? Y entonces ir, como también Efectivamente. dices bien, tomando el ritmo de cada quien, ¿no? Salen ahí, yo supongo también, todas las historias familiares, ¿no? Todo el contexto que se permite cuestionarlo, ahora sí que pasar de la supuesta normalidad a un cuestionamiento. Claro, evidentemente cada persona tenemos nuestra mochila y esta mochila Mm. pues a veces va más cargada de la que nos correspondería por la edad, quizás, ¿no? Cuando ves a un adolescente con unas responsabilidades familiares por X motivo, ves que está desarrollando una personalidad tan rígida que es que entrar en él es un titánico, una misión titánica. Y yo soy partidario de que mientras más rígido es el adolescente, más calor humano necesita, más cariño necesita, más escucha necesita, más afectividad necesita. Y a cada uno hay que darle lo que necesita. Por eso hay que estar con los sentidos muy abiertos, detectar lo que cada uno necesita a nivel individual, lo que necesita el grupo a nivel grupal, los roles que cada uno va ocupando, los roles por los que cada uno va pasando, porque a medida que se va evolucionando en el proceso, los roles van cambiando, ¿no? Y muchas veces ese cambio de roles no deja de ser un movimiento defensivo, que hay que estar muy atento, ¿no? Porque hago como en el trabajo de igualdad, una de las mayores trampas es lo políticamente correcto. Eh, Voy a comportarme como entiendo que se espera de mí para seguir pensando igual. Y ese trabajo es un trabajo fuera del grupo. Y ver también el ambiente del que cada uno viene, claro. Eh, si eres hijo único, eres el príncipe de la casa y el ambiente te moldea de aquella manera, es complicado que cuando tú llegues a tu casa siendo un adolescente y digas vengo de hacer esto, pues te toques las palmas. Eso no va a ocurrir. Lo que van a hacer es hacerte un reproche. Si vienes de una familia, pues con otra mentalidad, ni mejor ni peor, diferente, pues el trabajo se potencia en casa. Pero evidentemente cada uno tiene su mochila, su histórico, sus traumas, sus necesidades neuróticas y hay que hacer una conjunción de todos estos factores. Como que también es importante, diría yo, José María, porque también tienen dolores, tienen historias, tienen traumas, ¿no? Como que Mm, necesidades no cubiertas. Habrá sí, como algo que tengamos que tener atención en esas quizás necesidades, en esos abandonos, en esas rupturas, en esos maltratos, ¿por qué no también? sí, sí, sí. Hay no sé, una especie de catálogo de heridas que se manifiestan en todos los adolescentes y yo creo que en todas las personas del mundo, ¿no? Que herida de abandono, herida de rechazo, herida de humillación, herida de vergüenza. Todos tenemos eso. Un servidor el primero. Y es bueno que los que nos dedicamos a esto estemos en contacto con esas heridas para poder entender el camino por el que está pasando el otro, para poder acompañarle, para poder hacer algo constructivo con las heridas. Es decir, pongo mi herida, pongo mi dolor, pongo mi mochila emocional a tu servicio. Y sabes por lo que está pasando porque si entras en contacto con lo tuyo, tú has pasado por ahí. Y cuando acompañas a alguien en ese camino de dolor, en ese camino de llanto reprimido, porque hay mucho llanto reprimido, mucha rabia no expresada, mucha gestión emocional mal encauzada, de ahí los comportamientos disruptivos en el colegio, los movimientos de delincuencia, es una forma de llamar la atención, una forma de expresar el enfado con el mundo, con la vida, que a lo mejor es el enfado con papá, con mamá, y eso está ahí. Y eso forma parte de la existencia humana. Negarlo es absurdo. Lidiar con ello es una tarea Sí. muy grande y tú como psicólogo debes de saberlo. Y hay que tener mucho cuidado. Yo, otro de la simbología que me gusta usar es que cuando se entra en el mundo de alguien hay que entrar descalzo para no hacer ruido y para no dejar mucha huella. Hay que entrar descalzo y ser muy respetuoso, haya lo que haya, porque es suyo. Y en ese momento no hay otra cosa. Y hay que darle mucho amor a la tristeza.
Si no le damos amor a la tristeza no se va a enterar nunca de que el amor existe también. Y esto es una cosa que cuando pasas de lo grupal a lo individual y el chico te cuenta, bueno, me pasó hace unos días, es que en mi casa, pues, mi padre le pega a mi madre, ¿no? Y como, joder, situación más difícil para un hijo, Claro, que tu referente masculino sí, golpee a tu referente femenino. femenino. Qué encrucijada emocional, qué difícil, sin poder movilizar esa rabia que se te despierta porque sabes que si la movilizas te estás poniendo en peligro a ti mismo. Pero esa rabia no desaparece. Esa rabia te la llevas a otro sitio. ¿A dónde te la llevas? A tu pareja, a tus amigos, al mobiliario urbano. Pero oye, ¿y si aquí tú y yo en este espacio de seguridad hacemos algo con esa rabia? ¿Y si te permites expresar a través de una carta, a través de una silla vacía, a través de simplemente llorar lo que no puedes llorar en tu casa? ¿Y si te permites eso? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa si te quitas la máscara de yo puedo con todo? Y te quedas tú siendo un chaval de 13 años con una situación que no sabe manejar. Porque es que no la sabe manejar, porque es que yo creo que tampoco la sabría manejar con 34 años que tengo. ¿Qué pasa? Esa es una de las preguntas principales en este trabajo. ¿Qué pasa si sales de esta burbuja y te permite simplemente ser, simplemente existir, tal cual? ¿Qué pasaría? Y lo que pasa es magia. Lo que pasa es que nos liberamos de mochila, nos liberamos. Para mí, yo cuando veo ese cambio de cara, ese cambio de ese chico con esa armadura, esa coraza muscular que al fin puede descansar, puede respirar, puede expresar, puede llorar, para mí no hay dinero que pague eso. Para mí ese es el sentido de mi trabajo. Pero hay que trabajar mucho en ello. No es algo que se consiga rápido. Claro, les estás cambiando la vida porque está sacar de la mochila tanto dolor para darle amor a la tristeza. Y me emocionas, darle amor a esa tristeza, esos vacíos, a esas desolaciones, a esos abandonos que a veces las instituciones, en lugar de darle amor a la tristeza, dan más restricción, más violencia, más incomprensión, porque también puede haber muchas instituciones que no son sensibles para las y los jóvenes y que como que repiten la represión, la incomprensión, como el abandono. Ha de ser complicado todo esto, ¿no? Claro, y no solo a nivel institucional, sino a nivel social. Vivimos en una sociedad con un nivel de sadismo tremendo, que a día de hoy sigue señalando con el dedo a un chico que llora de impotencia cuando ve que en su casa está ocurriendo una tragedia como esta. Entonces el chico pasa a reprimir. Es muy duro, es muy duro. Es que después nos preguntamos por qué vienen las depresiones, por qué vienen los suicidios. Es que es muy duro vivir así, con esa mochila. Y cuando una sociedad, una familia, un entorno te dice no hagas eso porque entonces no eres válido como hombre, joder, que con perdón de la expresión, qué mierda de sociedad estamos creando. Oye, Entonces yo creo que hay que darle una válvula de escape, creo que hay que ser un catalizador del cambio, un espacio para que se pueda dar permiso. Todos necesitamos llorar, hombres, mujeres, es inherente a la existencia humana. ¿Cómo no vamos a llorar si estamos llenos de traumas? ¿Cómo no vamos a llorar si vinimos al mundo llorando? Si estamos llenos de heridas desde el nacimiento. Pues demasiado. Y no llorar es encarcelarse. Como me acuerdo del libro del Caballero de la Armadura Oxidada, ¿no? Que a medida que empezó a llorar se le fue oxidando la armadura. Pues no deja de ser eso. No deja de ser oye, necesito soltar las tres. Tengo 15, 16 años y he vivido agresiones en casa, problemas de alcoholismo, abandono. ¿Qué le vamos a pedir a ese chico? Que se adapte a la sociedad, demasiado que se mantiene en pie. Demasiado que se mantiene en pie. Vamos a tenderle una mano, vamos a dejar de exigirle. Vamos a darle un espacio para que pueda, oye, un macho alfa, que te puedes dejar caer.
claro, claro. Me llevas, José María, No sé si me escuchas, Paco. y me contactas. Sí, se fue tantito la voz. Me pones el cuero chino, como decimos aquí, porque esta incapacidad de sacar la rabia, esta sociedad tan represiva con los adolescentes, Mm. también nos hace acercarnos a los escapes, no solo la violencia, sino las adicciones, ¿no? Sí, Mm. el recurrir a las sustancias que ahora que tú me dices y me haces que me meta a recordar también mis rabias, mis situaciones, pues uno puede entender un poco Claro, más por qué esos escapes, ¿no? ¿Por qué la inclinación al claro. consumo? Hablamos de sustancias, hablamos de conductas sexuales compulsivas, hablamos de conductas delictivas y sobre todo, Paco, hablamos de uno de los mayores peligros para los adolescentes, que es esto, un teléfono móvil. Con acceso al juego, con acceso a pornografía, con acceso a 1.000 millones de cosas que crean adicción, que no hacen más otra cosa que un parche a esa carencia, un parche a ese dolor. Y yo creo que todos los adolescentes de ahora y de antes, si rascamos un poco, tienen alguna conducta adictiva en mayor o menor grado. Sea el deporte, sea estudiar, ¿vale? Que pueden ser socialmente más, estar mejor vistas, pero no deja de ser lo mismo. Sabemos que el niño o la niña que vive en un hogar donde se ejerce violencia de género puede acabar siendo un delincuente en potencia o con un doctorado, pero fruto de la misma huida, del mismo escape, como tú bien dices. Me refugio en el estudio, me refugio en la bebida, me refugio en la droga, me refugio en el sexo, me refugio en la religión, pero necesito parchear esto, porque no tengo capacidad de afrontamiento y tampoco se me lo pone fácil desde la sociedad. Entonces, joder, vamos a permitir ese contexto de afrontamiento, ese contexto de sanarse a uno mismo, a una misma, de curarse las heridas y lo repito, de darse amor a la tristeza. Es una de las frases que me salió en una formación de Gestalt, estando yo como alumno, y me la grabé a fuego en el alma. Darle amor a la tristeza. Yo tenía mucha tristeza en aquel momento y me di cuenta que la única vía sana era demostrar a la tristeza de que también tenía mucho amor. El humano nos hemos convertido en un adicto al drama en muchas ocasiones. Mm, ¿No? Y si no tenemos drama, no tenemos vida. Y perdón, estamos continuamente buscando el drama y si no lo encontramos, nos lo inventamos, magnificándolo todo, porque necesitamos sentirnos vivos de alguna manera, pero bueno, es que también hay vida fuera de ahí, también hay vida en lo tierno, en lo suave, también hay vida eh, en pasear por un parque y permitirte emocionarte al ver algo. Pero eso no se nos permite a los hombres, porque es poco hombre. Eso forma parte de lo femenino. Y al final, tanto lo masculino como lo femenino está incompleto. De ahí el mito de la media naranja, que ya podíamos acabar con él, ¿no? Vamos a reintegrar todo lo que hemos soltado por el camino. Vamos a hacernos personas completas. Vamos a elegir a otra persona desde el deseo, no desde la necesidad. Y la sociedad cambiaría. Pero claro, para eso tenemos que generar mucha conciencia, mucha más de la que tenemos a día de hoy. Porque la inmensa mayoría de parejas que yo conozco están desde la necesidad y desde la imposición social, ¿no? De, oye, tienes una edad, tienes que tener una pareja, tener una casa, un niño, un perro, pero bueno, vamos a ponerle un poco de conciencia. Yo quiero realmente esa vida, yo quiero realmente tener que responder a esas exigencias sociales, a esos patrones, o quiero ser yo y decidir mis necesidades y decidir mis valores y decidir quién quiero ser, más allá de lo que... Y no deja de ser, reitero en ello, un acto de libertad, de rebeldía y de libertad. Y es ahí donde yo intento llevar a los varones, a los chicos, ¿no? Que se rebelen contra el establishment y que luchen por su libertad. Porque es libertad lo que se gana, no es otra cosa. Libertad para ser y libertad para existir. claro, yo creo que esa es una de las grandes lecciones y corrientes, la rebeldía y la comprensión de los jóvenes, porque tienen Claro. que construir su identidad, lo que me identifica, y yo soy este. Entonces, en este espacio que les otorgas, que les creas, pueden ser ellos mismos sin juicios y
construir su propia libertad con mucha conciencia, ¿no? Claro, a mí me gusta en el trabajo, como ya te digo, meter diferentes recursos en función de las demandas del grupo, desde el trabajo corporal hasta el trabajo emocional. Mm, Y me gusta impregnarlo todo, porque esto me viene a mí, no sé de dónde me viene, pero me gusta impregnarlo todo de espiritualidad, ¿no? De esa mm, espiritualidad que trasciende el ego, que trasciende la dualidad, de esa espiritualidad que nos lleva a la unicidad, oye, que yo soy igual que tú, que esa energía que nos da vida es la misma para ti y para mí. A ti se manifiesta en un señor nacido en México y a mí se manifiesta en otro nacido en España. Pero que la vida estaba aquí cuando llegamos y cuando nos vayamos va a seguir existiendo, que no somos diferentes, que mm. estamos ahora mismo aquí porque algo nos asiste. ¿Por qué vamos a invertir tiempo en confrontarnos? ¿Por qué vamos a dividirnos? Si no dejamos de ser lo mismo manifestado de diferentes formas. Esto pasa con el género, pasa con las razas, Mm. pasa con los países y por eso hay violencia de género, por eso hay guerra, por eso hay racismo, xenofobia, homofobia, porque creamos una identidad en un yo soy diferente a ti, pero ¿y si más allá de esa identidad hay más? ¿Y si más allá Claro. del yo, tú, hay un nosotros? Donde nos Mm. podamos acoger, donde nos podamos permitir ser, donde yo no te tenga que demostrar a ti nada, ni tú a mí tampoco, simplemente eh, caminar libres, cada uno a su paso y con más fraternidad que odio. Yo creo que el mundo cambiaría, pero eso es una quimera que hay en mi cabeza. No, no, Por no, lo que... Dime, tota- perdón. totalmente de acuerdo, me emocionas porque si estoy en un grupo con mis pares y me comporto como par, como igual, Ujú. mantengo el equilibrio. Pienso en la naturaleza y ponme tú cualquier animal de la naturaleza que quiera ponerse sobre los demás, la condición de mi igual, de verte como, porque la lástima ya es poder, es autoridad, ¿sí? La empatía, la cercanía es la condición de iguales, de semejantes, y en esa compasión, en esa colaboración, es como la raza humana y la naturaleza ha tenido, es como también decías hace rato, nacemos con esos valores de complementariedad, de unión, de cuidado, y la sociedad, y vamos como aprendiéndolos, y es como regresar a nuestra naturaleza, a Mm. esa espiritualidad, ese contacto con los demás, ese no sentirme tan egoísta y pensar también en el mismo planeta, ¿no? Por supuesto. Porque esta masculinidad es como muy individualista, muy materialista y muy Mm. poco sensible, egocéntrica, andocéntrica, ¿no? Totalmente. Y aquí nos encontramos con uno de los mayores problemas, que es la educación del sistema capitalista. Ujú. Una educación que no está, y esto Claudio Naranjo lo decía muy claro y yo lo reafirmaré mientras viva, una educación hecha para crear mano de obra sin llegar a cuestionar nada. No se crea, no se debería de llamar educación, se debería de llamar formación, porque no educa, forma, Sí, instruye, pero no educa. Educar es otra cosa. Para mí educar es, pues esto que tú dices, ¿no? sí. Estar en contacto con la naturaleza, con lo primitivo, pero la educación nos enseña a competir, nos mide a todos y a todas con la misma vara, sin respetar individualidades, sin respetar características particulares y nos convierte en autómatas. Y cuando hablo de educación no me refiero solo a las instituciones, colegio, instituto y tal, sino hablamos también de medios de comunicación, de religión, que si nos metemos con la religión tenemos para otro programa, y Mm, hablamos de todos esos agentes socializadores que nos están alejando de esa esencia primitiva y nos están convirtiendo en un autómata con una careta a la que nos vemos obligados a responder. claro, Y yo creo que el trabajo pasa también por, no sé, por volver a los orígenes, a lo, a lo claro, esencial, ¿no? Y lo esencial, y aquí parafraseo a uno de los grandes escritores de la historia, lo esencial es invisible al ojo. claro. Mm. Claro, me parece que también me vibras en el sentido de que, y me sale en este momento la pregunta, José María, yo creo que los adultos o los adultistas o los que creemos que tenemos cierta jerarquía, cierta autoridad, no somos
buenos compañeros de los jóvenes, ¿no? No. De los adolescentes. Creo que, ¿cuál verías la diferencia entre el trabajo con adultos, con jóvenes, y cuáles son nuestros errores como adultos al acercarnos a los jóvenes? Creo que nos estás dando lecciones impresionantes y te lo agradezco, ¿eh? A ver, Los ¿cuáles son? adultos, a los adultos yo creo que nos cuesta tolerar o permitir que el joven sea joven. Es como nos cuesta permitir que el niño sea niño. Por eso le exigimos, y esto lo veo yo claramente en muchas ocasiones con niños muy pequeños, les exigimos que sean adultos a niños. Es decir, les exigimos que se adulteren, que dejen su esencia y se conviertan en uno más de la manada. Porque su vitalidad parece que nos pone como que nos lo tiran a la cara como diciendo, yo tengo esto y tú ya lo perdiste. Y como si no lo pudiéramos tolerar y le exijamos que se conviertan en adultos. Y yo esto lo llamo proceso de adulteración, es decir, como las sustancias. Sí. Queremos que se adulteren y que se comporten como se supone, como nos han dicho que se tiene que comportar. Y pasamos a pedir niños buenos en lugar de niños felices. Niños buenos desde el punto de vista de la sociedad. Nadie ha dicho que un niño... Y ahora empezamos a hablar aquí de la hiperactividad y de todas estas historias que cualquier niño ahora es hiperactivo. Bueno, señora, no es hiperactivo, es que es un niño. También vamos a permitirle ser niño. Y no se le permite ser niño, no se le permite disfrutar. Y a mí es una cosa que me da mucha rabia, porque ya eso no lo van a recuperar. Oye, yo creo que hablamos poco de esto. También me contactas con esta canción de Ladrillo en la pared. ¿Cómo es que estamos los adultos queriendo moralizar o decir cuando somos los que estamos adulterando la esencia del adolescente, ¿no? Yo creo que a veces tener patrones tan rígidos o al menos querer poner una oferta ya es adulterar, ¿no? Totalmente. El problema es ese. El problema es que nosotros nos pasamos la vida respondiendo a expectativas y no somos conscientes de que depositamos esas expectativas en los que vienen detrás. Claro, ¿no? Es como me enfado con el que está delante porque me ha obligado, entre comillas, a responder a determinados patrones, pero no soy consciente de que yo estoy haciendo lo mismo con mi hijo, con mi sobrino, con el hijo del vecino y hacemos lo mismo, depositamos expectativas, esperamos que las respondan y si no las responden, pues de alguna forma hay unas consecuencias, una represalia. Y castigamos a los niños porque no se comportan como nosotros queremos que se comporten. Pero es que eso no va a ocurrir en la vida, mire usted, es que el niño, es un ser y aparte de usted y no tiene por qué responder a sus expectativas. Es que a mí me gustaría que mi hijo fuera astronauta, ya, pero si él quiere ser panadero. Y pasamos a, claro, y esto ocurre 24 horas al día. Es que él no quiere seguir esos pasos. Él no quiere, y yo conozco casos verdaderamente dramáticos. Es decir, yo llegar a conocer en un hospital de Sevilla a la jefa del área de oncología, que ella decía que cada vez que le tocaba hacer guardia, somatizaba y vomitaba, porque ella no quería ser médico. Ella fue médico porque se vio obligada por su familia. Estamos hablando de una carrera de medicina, que no estamos hablando de poca cosa. Y lo decía, dice, yo cada vez que tengo guardia vomito, me pongo mala, yo no quiero trabajar aquí. Y es muy duro. Estamos hablando de un caso muy extremo, pero ¿cuántos casos no se dan de que la famosa frase que se le dice a los niños, a las niñas de si no haces esto no te voy a querer? Yo creo que si supiéramos el impacto que eso tiene en la vida de un niño, evidentemente no lo diríamos. Porque es que le estamos diciendo o eres como yo quiero que seas o te abandono. Entonces el niño aprende que no está bien ser como soy, tengo que ser como me dicen desde fuera. Y esto a la larga, pues las consecuencias que tiene ya las sabemos todos. Dependencia emocional, bueno, todo un abanico de sintomatología que evidentemente no va a crear adultos felices, evidentemente. Claro, José María, si yo musicalizara este programa, pondría esos locos bajitos de tu paisano, ¿no? Sí. Porque me estás conectando, José María, me estás conectando con esa necesidad de que el adulto no impongamos
Sí, ni la profesión, ni la pareja, Nada, ni nada. nada. Estamos castrando, aunque queramos pensar que estamos haciéndolo de buena fe, me Mm, contactas con ese, fíjate, locos bajitos tienen que hacer y reproducir todos nuestros patrones tan terribles, ¿no? mm. No permitimos ser, entre otras cuestiones, porque no nos permitimos ser a nosotros mismos. Si yo no me permito ser yo, ¿cómo te voy a permitir a ti que seas tú? Si me estás poniendo delante algo para lo que yo no me doy permiso, te lo tengo que cohibir. Y uso el poder que tengo sobre ti, el poder que me da la adultez sobre ti, que eres un niño, una niña. Y no somos conscientes del daño que podemos causar y no somos conscientes del daño que nos han causado anteriormente. Yo siempre que trabajo con adultos, me gusta trabajar el arquetipo del niño interior. Y cada vez que lo trabajo, cada vez que escarbo un poquito, ¿eh, Paco? No hay ni que escarbar mucho. eh, el llanto está asegurado, porque todos tenemos un niño herido. Todo el mundo, todos los adultos tenemos un niño Todos, lleno de todos. miedo, de dolores, de traumas. Y es lo que estamos haciendo con los niños que vienen después. Y no somos conscientes. Hemos aprendido un patrón y lo estamos repitiendo. Tomar conciencia de ese patrón es fundamental. Si queremos que la sociedad que venga dentro de unas décadas funcione de forma diferente. Y nos está costando mucho conseguirlo. Nos está costando mucho. Me invitas, José María, porque entonces al ratito tienes una fuente de sabiduría y de experiencias que tendríamos que trabajar el tema de la paternidad, en ese Fundamental. anhelo de que seas como yo, de que te dé todos estos patrones, de que tienes que educarte y creo que en lugar de educar a la libertad, como tú dices, a la rebeldía, estamos reprimiendo y explotan en depresiones, en violencias, en Totalmente. adicciones, en cosas así. Hay que repensar la paternidad, incluso también con los jóvenes, ¿eh? Porque supongo que también hay mucho embarazo temprano y un tema que Claro, tendríamos que revisar, ¿no? claro. Yo tengo una frase que la digo de broma, pero la digo a veces, que digo que para ser padre tendrían que pedir un certificado. Que no todo el mundo podría ser padre, ¿vale? Porque para mí es una responsabilidad. Yo no soy padre a día de hoy, pero para mí es una responsabilidad tan grande que por el amor a esa criatura que pudiera venir, yo me veo en la responsabilidad de trabajar en mí, por dejarle, aunque sea en herencia, ya que no le voy a poder dejar mucho más, Sí. un padre equilibrado en el mayor grado posible. Un padre medianamente sano a nivel emocional y psicológico. Medianamente. Evidentemente, no, ninguno nos vamos a iluminar, ni ninguno nos van a poner un piso al lado de Dios. Pero en la medida de lo posible, hacer un trabajo personal, un trabajo interno que al menos sepa que no le voy a dejar mucha basura emocional a mis hijos. Para eso yo tengo que haber hecho una limpia previa. Y para mí es una responsabilidad prepaternidad. Yo creo que igual que hay cursillos preboda, debería de haber cursillos prepaternos y prematernos. Un trabajo personal donde tú tomes conciencia de tus traumas, donde tú lo puedas en la medida de lo posible sanar, en la medida de lo posible limpiar, para que una vez que venga tu hijo o tu hija al mundo, se encuentren al menos dos personas, al menos medianamente sanas, medianamente. Y creo que eso debería de estar en la Constitución. Oye, mi querido José María, iniciamos pensando en los adolescentes, pero terminamos en que me das otra percepción de estas masculinidades, que tenemos que ser nosotros, sanarlas en esta prepaternidad. Y creo que, digo, iniciamos pensando en los adolescentes, pero hay que pensar primero también en nosotros como adultos y Claro, es que dejarlo ser. Yo creo que sí. ahí deberíamos de ver si estás tú de acuerdo, porque creo que tienes también mucha luz sobre esto, porque poco nos cuestionamos, queremos tener la verdad, queremos decirles a ellos cuando es complejo, pero a la vez también simple, ¿no? Acompañarlos a que sean ellos, a que ellos Totalmente. mismos reflexionen, a poner Mm, como en cámara lenta esos videos, esas películas, esas canciones, esa realidad y detente, porque ellos tienen la sabiduría, ellos tienen la comprensión, quizás hasta naturalmente pueden acceder a estos valores de colaboración, de mm, solidaridad, de empatía, que quizá no los tengan
dañados como los adultos, y sí hace Claro. falta esta revisión de la masculinidad adulta, que la creemos como muy sana, que la creemos como la verdadera, y cuando nos estás hablando me haces ver que no creamos gentes libres, ni No. verdaderos, pues jóvenes revolucionarios, ¿no? Sino al Mm. contrario, nuestras creencias y nuestros cuentos no nos acercan amorosamente a ellos, ¿no? Claro, yo creo que ya en esta sociedad no se puede ser libre ya al 100%, pero Ujú. dentro del, del margen que tengamos, vamos a trabajar en nuestra propia libertad, en nuestra propia construcción interna para enseñar al que viene después. Sí, tenemos que trabajar con los padres y con los padres de los padres y los padres de los padres de los padres, pero Mm, bueno, ahora mismo tenemos lo que tenemos, dos generaciones, ¿no? Yo, claro, claro, la generación de los padres y madres es muy difícil que voluntariamente se sometan a este proceso. claro. Es muy difícil. Vamos a trabajar entonces con los adolescentes para que la generación que venga al menos tenga un poco más el terreno allanado. Pero yo creo que es responsabilidad individual de cada uno ponerse delante del espejo, hacer autocrítica y asumir la responsabilidad de lo propio, ¿no? De, oye, yo sé que tengo esta dificultad, sé que tengo este trauma, sé que tengo esta herida, voy a hacerme cargo de ella, no te la voy a tirar a ti. Te voy a Claro, permitir a ti, te voy a permitir a ti ser lo que yo no pude ser. No te lo voy a prohibir porque yo no lo pude ser, porque esto es una cosa que mm, hacemos los adultos, ¿no? Como yo no tuve, tampoco quiero que tú tengas. Como yo no pude ser, tampoco te permito a ti que seas. claro, Y vamos transmitiendo las heridas y los traumas emocionales como vamos transmitiendo la información genética. claro. Claro, y otra cosa, José María, el tiempo se está yendo rápido, pero también la ubicación del placer, del gusto, del baile, de la seducción, porque a veces ser joven es ser divertido, ser joven Ujú. es pasarla bien. Entonces, ¿qué nos está pasando a los adultos y cómo encauzar? Porque ese derecho al placer, a la diversión, al gusto, a la recreación, a la convivencia, a conocer, ¿no? Que Claro, es parte de. mira, el otro día, te estoy hablando de que hoy es, Sí, hace 3 días o 4, a sí. una chica de 37 años le pregunté, hicimos un trabajo de niña interior, ¿vale? Y le pregunté cuándo fue la última vez que esa niña se divirtió. Y me dijo, cuando tenía 7 años. Hacía 30 años. Hacía 30 años. Y digo, bueno, pero tú con qué te diviertes, tú con qué disfrutas, tú con qué vibras. Y no sabía responderme. ¿No? Muchas veces nos metemos en el rol de adulto, de sacrificio, de responsabilidad, y nos olvidamos de saltar en los charcos. Es súper divertido saltar en los charcos, a mí me encanta. Nos olvidamos de jugar, nos Claro, olvidamos de divertirnos, nos olvidamos de bailar con la música del supermercado. Y nos metemos en un rol gris, en un rol oscuro, y le enseñamos a los que vienen después, a los adolescentes, a los niños, que ese es el camino, que ser adulto es eso. Pero ser adulto no es eso, eso es una parte. Hay otra, mucho más amplia, mucho más grande. Hay una parte de amorosidad, hay una parte de diversión, hay una parte de permitirme seguir siendo el payaso, de... Hay una parte. ¿Por qué vamos a olvidar eso si en eso radica la vida? Al final, si nos vamos a morir igual. ¿Te vas a morir igual con corbata o con chanclas, como yo digo? Muérete divirtiéndote. Que además claro, la magia de la vida es que no sabemos cuándo nos vamos a morir. Es como una ruleta rusa continua. Joder, aprovecha este momento y disfruta. Que se acaba. claro. Me recordaste, José María, dos juegos. Uno, la roña cariñosa, cuando se estaban quietos, era un beso el que le quitaba la roña, ¿no? Y la Ujú. otra, el juego de las sillas. Pero en lugar de sacar gente, sacábamos sillas. Todo el grupo sentado en una silla, Claro. imagínate, ¿no? Es como ir a la esencia, es ser empático, es ser Mm, cercano con los jóvenes, es reconocer su derecho, es eh, rendirse ante la propuesta, ante lo que ellos tengan claro. también, ¿no? Con, Hay una palabra que yo creo que no existe, pero que yo la utilizo, que se llama aceptología. Aceptar lo que hay, sin más. Sin pretender cambiar, sin pretender exigir,
sin pretender que las cosas sean como yo quiero que sean, porque como yo quiero que sean no significa que sean lo mejor, significa que es mi mochila, mi percepción. Aceptar tal cual, aceptar al joven, a la joven tal cual es, sin pretender, joder, sin darle ninguna responsabilidad, que ya tienen bastante, con ser adolescentes, con todo lo que ello conlleva, ese duelo evolutivo, ese revuelo hormonal, bastante, También. bastante tienen ya con gestionarse eso para que encima vayamos nosotros y les digamos, no, tienes que ser así. Bueno, no, o no, yo seré como me dé la gana. Pero claro, todo viene de lo mismo, de que a nosotros no se nos dio el permiso. Integramos que es así y vamos con esa bandera por la vida. Vamos a mirar la bandera y vamos a decidir si queremos llevarla o no. Vamos a soltar la bandera y vamos a jugar. Nos falta juego a los adultos, nos falta diversión. Claro, nos estás dando una cátedra, una Bueno, gran lección, ¿no? Pero yo creo que en el nivel, el grupo como el potente, con la aceptología entre todos, ahí viene la riqueza, la sabiduría compartida, la reflexión profunda, el cuestionamiento es el crecimiento con este cobijo amoroso, con esta humildad, con esta sensación, es lo que ayuda a ellos. Pues yo creo que también déjame ver si luego hago un programa con los jóvenes también qué opinan, pero yo creo que queda como muy abierto, José María, ya se nos fue más de una horita, pero que después si gustas compartirnos toda esta situación, esas prepaternidades, que es muy importante, esta necesidad de estar ahorita escuchando a los jóvenes con todo esto. Pues mira, se nos fue el tiempo, pero yo quedo bueno. lleno, agradecido, hasta muy amistoso contigo. ¡Qué barbaridad! Digo, es con Yo, tanto encuentro y tanto gusto, ¿no? De las veces de quedarse callado para aprender mucho, ¿no? se nos ha ido el tiempo rápido. Yo quedo a tu disposición completamente para cuando gustes otro Claro, encuentro. claro. En radio o fuera de la radio. Vamos, cuenta con él. Para mí es un placer estar aquí y darte de nuevo las gracias a ti y al programa por permitirme la oportunidad. Claro, José María, hemos de seguir haciendo estos encuentros porque a veces estas reuniones tan cortas, pero hoy me encantó cómo nos diste toda tu experiencia, ¿no? Con esta altura de humildad, de sinceridad que tienes, ¿no? Mi reconocimiento, mi agradecimiento y bueno, qué gusto y qué honor tenerte aquí en el programa. Pues El muchas gusto, gracias. el gusto es mío, Paco, de verdad. Bueno, pues atravesando el charco te Un te abrazo. agradezco, te honro mm, todo tu trabajo y excelente, excelente toda la labor que estás haciendo, ¿eh? Yo te mando un abrazo enorme desde España. Ándale. Pues muchas gracias. Pues gracias amigos, este es Masculinidades en vivo a miércoles 8 de la noche en horario de México, pero siempre está en Gilal estos programas donde ustedes pueden consultarlos cuando ustedes gusten y verlos y bajarlos, por supuesto, y hacer de ellos pues la difusión que consideren pertinente. José María, muchas gracias. Gracias a vosotros. Chao.